Capítulo 5. Leyes sobre los inmundos. Y habló el Señor a Moisés diciendo: Manda a los hijos de Israel que echen del campamento a todo leproso, a todo el que padece de flujo y a todo el que es inmundo por causa de un muerto. Echaréis tanto a los hombres como a mujeres, los echaréis fuera del campamento para que no contaminen su campamento donde yo habito en medio de ellos. Y así lo hicieron los hijos de Israel y los echaron fuera del campamento, tal como el Señor había dicho a Moisés, así lo hicieron los hijos de Israel. Ley sobre la restitución. Entonces el Señor habló a Moisés diciendo: Habla a los hijos de Israel. El hombre o la mujer que cometa cualquiera de los pecados de la humanidad actuando pérfidamente contra el Señor, esa persona es culpable. Entonces confesará los pecados que ha cometido y hará completa restitución por el daño causado, añadirá un quinto y lo dará al que él perjudicó. Pero si la persona no tiene pariente a quien se le haga la restitución por el daño, la restitución hecha por el daño debe ir al Señor para el sacerdote, además del carnero de expiación con el cual se hace expiación por él. También toda ofrenda correspondiente a todas las cosas consagradas de los hijos de Israel que ofrecen al sacerdote serán suyas. Las cosas consagradas de toda persona serán del sacerdote, lo que una persona dé al sacerdote será de él. La ley sobre los celos. El Señor además habló a Moisés diciendo: Habla a los hijos de Israel y diles: si la mujer de alguno se desvía y le es infiel, teniendo alguno relaciones carnales con ella sin que su marido se dé cuenta, ni sea descubierta, aunque ella se haya contaminado, no haya testigo contra ella, ni haya sido sorprendida en el acto mismo, y un espíritu de celo viene sobre él y tiene celos de su mujer, habiéndose ella contaminado, o si viene un espíritu de celos sobre él y tiene celos de su mujer, no habiéndose ella contaminado, el hombre llevará a su mujer al sacerdote y llevará como ofrenda por ella 1/10 de efa de harina de cebada. No derramará aceite sobre la ofrenda ni pondrá sobre ella incienso, porque es una ofrenda de cereal, de celos, una ofrenda memorial de cereal, un recordatorio de iniquidad. Entonces el sacerdote hará que ella se acerque y la pondrá delante del Señor. Y el sacerdote tomará agua santa en una vasija de barro y tomará del polvo que está sobre el piso del tabernáculo y lo pondrá en el agua. Luego el sacerdote hará que la mujer esté delante del Señor y descubrirá la cabeza de la mujer y pondrá en sus manos la ofrenda memorial de cereal, que es la ofrenda de celos, y en la mano del sacerdote estará el agua de amargura que trae maldición. Y el sacerdote hará que ella pronuncie juramento y dirá a la mujer: si ningún hombre se ha acostado contigo y si no te has desviado a la inmundicia estando sujeta a tu marido, sé inmune a esta agua de amargura que trae maldición. Pero si te has desviado estando sujeta a tu marido y te has corrompido y otro hombre que no es tu marido se ha llegado a ti, entonces el sacerdote hará que la mujer jure con el juramento de maldición y el sacerdote dirá a la mujer: el Señor te haga maldición y juramento entre tu pueblo, haciendo el Señor que tu muslo se enjute y tu vientre se hinche. Y esta agua que trae maldición entrará en tus entrañas y hará que tu vientre se hinche y tu muslo se enjute. Y la mujer dirá: amén, amén. Entonces el sacerdote escribirá estas maldiciones en un rollo y las lavará en el agua de amargura. Después hará que la mujer beba el agua de amargura que trae maldición, para que el agua que trae maldición entre a ella para causar amargura. Y el sacerdote tomará la ofrenda de cereal de los celos de la mano de la mujer y mecerá la ofrenda de cereal delante del Señor y la llevará al altar. Tomará el sacerdote un puñado de la ofrenda de cereal como su ofrenda memorial y la quemará en el altar, y después hará que la mujer beba el agua. Cuando le haya hecho beber el agua, sucederá que si ella se ha contaminado y ha sido infiel a su marido, el agua que trae maldición entrará en ella para producir amargura, y su vientre se hinchará, su muslo se enjutará, y la mujer vendrá a ser una maldición en medio de su pueblo. Mas si la mujer no se ha contaminado y es limpia, quedará libre y concebirá hijos. Esta es la ley de los celos. Cuando una mujer que esté sujeta a su marido se desvíe y se contamine, o cuando un espíritu de celos venga sobre alguno y esté celoso de su mujer, entonces hará que la mujer se presente delante del Señor y el sacerdote le aplicará a ella toda esta ley. Y además el marido quedará libre de culpa, pero la mujer llevará su culpa. Capítulo 6. La ley del nazareato.
Y el Señor habló a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, el hombre o la mujer que haga un voto especial, el voto de Nazareo para dedicarse al Señor, se abstendrá de vino y licor, no beberá vinagre, ya sea de vino o de licor, tampoco beberá ningún jugo de uva, ni comerá uvas frescas ni secas. Todos los días de su nazareato no comerá nada de lo que se hace de la vid, desde las semillas hasta el ollejo. Durante todos los días del voto de su nazareato no pasará navaja sobre su cabeza, hasta que se cumplan los días por los cuales se apartó a sí mismo para el Señor, será santo. Dejará crecer las guedejas del cabello de su cabeza. Durante todos los días de su nazareato para el Señor no se acercará a persona muerta, ni por su padre, ni por su madre, ni por su hermano, ni por su hermana se contaminará de ellos cuando mueran, pues su nazareato para Dios está sobre su cabeza. Todos los días de su nazareato él es santo al Señor. Pero si alguno muere repentinamente junto a él y el nazareo contamina su cabeza consagrada, entonces se rasurará la cabeza el día de su purificación, el día séptimo se la rasurará. Y al octavo día traerá al sacerdote 2 tórtolas o 2 pichones a la entrada de la tienda de reunión. El sacerdote ofrecerá uno como ofrenda por el pecado y el otro como holocausto, y hará expiación por él, por su pecado, a causa de la persona muerta, y consagrará su cabeza ese mismo día. Y dedicará al Señor los días de su nazareato y traerá un cordero de 1 año como ofrenda por su culpa, pero los primeros días quedarán anulados por cuanto su nazareato fue contaminado. Esta es la ley del nazareo cuando se hayan cumplido los días de su nazareato. Llevará la ofrenda a la entrada de la tienda de reunión y presentará su ofrenda delante del Señor, un cordero de 1 año sin defecto como holocausto y una cordera de 1 año sin defecto como ofrenda por el pecado y un carnero sin defecto como ofrenda de paz y una cesta de tortas sin levadura de flor de harina mezcladas con aceite y hojaldres sin levadura untados con aceite junto con sus ofrendas de cereal y sus libaciones. Entonces el sacerdote ofrecerá todo esto delante del Señor y presentará su ofrenda por el pecado y el holocausto. Hará con el carnero un sacrificio de las ofrendas de paz al Señor, junto con la cesta de los panes sin levadura. Asimismo, el sacerdote presentará su ofrenda de cereal y su libación. Entonces el nazareo se rasurará el cabello de su cabeza consagrada a la entrada de la tienda de reunión y tomará el cabello de su cabeza consagrada y lo pondrá en el fuego que arde debajo del sacrificio de las ofrendas de paz. Y el sacerdote tomará la espaldilla hervida y un pan sin levadura de la cesta y un hojaldre sin levadura y los pondrá en las manos del nazareo cuando éste se haya rasurado su cabello de nazareo. Después el sacerdote los mecerá como ofrenda mecida delante del Señor. Es cosa sagrada para el sacerdote, junto con el pecho mecido y la pierna levantada. Después el nazareo podrá beber vino. Esta es la ley del nazareo que hace voto de su ofrenda al Señor, según su nazareato, además de lo que sus recursos le permitan, según el voto que tome, así hará conforme a la ley de su nazareato. La bendición sacerdotal. Entonces habló el Señor a Moisés diciendo, habla a Aarón y a sus hijos y diles, así bendeciréis a los hijos de Israel, les diréis. El Señor te bendiga y te guarde. El Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. El Señor alce sobre ti su rostro y te dé paz. Así invocarán mi nombre sobre los hijos de Israel y yo los bendeciré. Capítulo 7. Las ofrendas de los jefes. Y sucedió que el día en que Moisés terminó de levantar el tabernáculo, lo ungió y lo consagró con todos sus muebles, también ungió y consagró el altar y todos sus utensilios. Entonces los jefes de Israel, las cabezas de sus casas paternas, presentaron una ofrenda. Ellos eran los jefes de las tribus de los que estaban sobre los enumerados. Y ellos trajeron su ofrenda delante del Señor, 6 carretas cubiertas y 12 bueyes, una carreta por cada 2 jefes y un buey por cada uno. Los presentaron ante el tabernáculo. Entonces habló el Señor a Moisés diciendo, acepta de ellos estas cosas para que sean usadas en el servicio de la tienda de reunión y las darás a los levitas, a cada uno conforme a su ministerio. Entonces Moisés tomó las carretas y los bueyes y se los dio a los levitas. 2 carretas y 4 bueyes dio a los hijos de Gerson conforme a su ministerio, y 4 carretas y 8 bueyes dio a los hijos de Merari conforme a su ministerio, bajo la dirección de Itamar, hijo del sacerdote Aarón.
Pero a los hijos de Coat no les dio nada, porque su ministerio consistía en llevar sobre sus hombros los objetos sagrados. Y los jefes presentaron la ofrenda de dedicación del altar que fue ungido. Los jefes presentaron su ofrenda ante el altar. Entonces el Señor dijo a Moisés, que presenten su ofrenda un jefe cada día para la dedicación del altar. Y el que presentó su ofrenda el primer día fue Naasón, hijo de Aminadab, de la tribu de Judá. Y su ofrenda fue una fuente de plata de 130 siclos de peso y un tazón de plata de 70 siclos conforme al ciclo del santuario, ambos llenos de flor de harina mezclada con aceite como ofrenda de cereal. Un recipiente de oro de 10 siclos lleno de incienso, un novillo, un carnero y un cordero de 1 año como holocausto, un macho cabrío como ofrenda por el pecado. Y para el sacrificio de las ofrendas de paz, 2 bueyes, 5 carneros, 5 machos cabríos y 5 corderos de 1 año. Esta fue la ofrenda de Naasón, hijo de Aminadab. El segundo día, Natanael, hijo de Suar, jefe de Isaacar, presentó su ofrenda. Y él presentó como su ofrenda una fuente de plata de 130 siclos de peso, un tazón de plata de 70 siclos conforme al ciclo del santuario, ambos llenos de flor de harina mezclada con aceite como ofrenda de cereal, un recipiente de oro de 10 siclos lleno de incienso, un novillo, un carnero y un cordero de 1 año como holocausto, un macho cabrío como ofrenda por el pecado, y para el sacrificio de las ofrendas de paz, 2 bueyes, 5 carneros, 5 machos cabríos y 5 corderos de 1 año. Esta fue la ofrenda de Natanael, hijo de Suar. El tercer día se presentó Eliab, hijo de Helón, jefe de los hijos de Zabulón, y su ofrenda fue una fuente de plata de 130 siclos de peso, y un tazón de plata de 70 siclos conforme al ciclo del santuario, ambos llenos de flor de harina mezclada con aceite como ofrenda de cereal, un recipiente de oro de 10 siclos lleno de incienso, un novillo, un carnero y un cordero de 1 año como holocausto, un macho cabrío como ofrenda por el pecado, y para el sacrificio de las ofrendas de paz, 2 bueyes, 5 carneros, 5 machos cabríos y 5 corderos de 1 año. Esta fue la ofrenda de Eliab, hijo de Helón. El cuarto día se presentó Elisur, hijo de Sedeur, jefe de los hijos de Rubén, y su ofrenda fue una fuente de plata de 130 siclos de peso, un tazón de plata de 70 siclos, conforme al ciclo del santuario, ambos llenos de flor de harina mezclada con aceite como ofrenda de cereal, un recipiente de oro de 10 siclos lleno de incienso, un novillo, un carnero y un cordero de 1 año como holocausto, un macho cabrío como ofrenda por el pecado, y para el sacrificio de las ofrendas de paz, 2 bueyes, 5 carneros, 5 machos cabríos y 5 corderos de 1 año. Esta fue la ofrenda de Elisur, hijo de Sedeur. El quinto día se presentó Selumiel, hijo de Zurisadai, jefe de los hijos de Simeón, y su ofrenda fue una fuente de plata de 130 siclos de peso, un tazón de plata de 70 siclos, conforme al ciclo del santuario, ambos llenos de flor de harina mezclada con aceite como ofrenda de cereal, un recipiente de oro de 10 siclos lleno de incienso, un novillo, un carnero y un cordero de 1 año como holocausto, un macho cabrío como ofrenda por el pecado, y para el sacrificio de las ofrendas de paz, 2 bueyes, 5 carneros, 5 machos cabríos y 5 corderos de 1 año. Esta fue la ofrenda de Selumiel, hijo de Zurisadai. El sexto día se presentó Eliasaf, hijo de Deuel, jefe de los hijos de Gad, y su ofrenda fue una fuente de plata de 130 siclos de peso, un tazón de plata de 70 siclos conforme al ciclo del santuario, ambos llenos de flor de harina mezclada con aceite como ofrenda de cereal, un recipiente de oro de 10 siclos lleno de incienso, un novillo de carnero y un cordero de 1 año como holocausto, un macho cabrío como ofrenda por el pecado, y para el sacrificio de las ofrendas de paz, 2 bueyes, 5 carneros, 5 machos cabríos y 5 corderos de 1 año. Esta fue la ofrenda de Eliasaf, hijo de Deuel. El séptimo día se presentó Elisama, hijo de Amiud, jefe de los hijos de Efraín, y su ofrenda fue una fuente de plata de 130 siclos de peso, un tazón de plata de 70 siclos, conforme al ciclo del santuario, ambos llenos de flor de harina mezclada con aceite como ofrenda de cereal, un recipiente de oro de 10 siclos lleno de incienso, un novillo, un carnero y un cordero de 1 año como holocausto, un macho cabrío como ofrenda por el pecado. Y para el sacrificio de las ofrendas de paz, 2 bueyes, 5 carneros, 5 machos cabríos y 5 corderos de 1 año. Esta fue la ofrenda de Elisama, hijo de Amiud. El octavo día se presentó Gamaliel, hijo de Pedasur, jefe de los hijos de Manasés. Y su ofrenda fue una fuente de plata de 130 siclos de peso, un tazón de plata de 70 siclos, conforme al ciclo del santuario, ambos llenos de flor de harina mezclada con aceite como ofrenda de cereal. Un recipiente de oro de 10 siclos lleno de incienso, un novillo, un carnero y un cordero de 1 año como holocausto,
un macho cabrío como ofrenda por el pecado, y para el sacrificio de las ofrendas de paz, 2 bueyes, 5 carneros, 5 machos cabríos y 5 corderos de un año. Esta fue la ofrenda de Gamaliel, hijo de Pedasur. El 9º día se presentó Abidán, hijo de Gedeoni, jefe de los hijos de Benjamín. Y su ofrenda fue una fuente de plata de 130 siclos de peso, un tazón de plata de 70 siclos conforme al ciclo del santuario, ambos llenos de flor de harina mezclada con aceite como ofrenda de cereal, un recipiente de oro de 10 siclos lleno de incienso, un novillo, un carnero y un cordero de un año como holocausto, un macho cabrío como ofrenda por el pecado, y para el sacrificio de las ofrendas de paz, 2 bueyes, 5 carneros, 5 machos cabríos y 5 corderos de un año. Esta fue la ofrenda de Abidán, hijo de Gedeoni. El 10º día se presentó Ahiezer, hijo de Amisadai, jefe de los hijos de Dan, y su ofrenda fue una fuente de plata de 130 siclos de peso, un tazón de plata de 70 siclos conforme al ciclo del santuario, ambos llenos de flor de harina mezclada con aceite como ofrenda de cereal, un recipiente de oro de 10 siclos lleno de incienso, un novillo, un carnero y un cordero de un año como holocausto, un macho cabrío como ofrenda por el pecado, y para el sacrificio de las ofrendas de paz, 2 bueyes, 5 carneros, 5 machos cabríos y 5 corderos de un año. Esta fue la ofrenda de Eliezer, hijo de Amisadai. El 11º día se presentó Pagial, hijo de Ocrán, jefe de los hijos de Aser, y su ofrenda fue una fuente de plata de 130 siclos de peso, un tazón de plata de 70 siclos conforme al ciclo del santuario, ambos llenos de flor de harina mezclada con aceite como ofrenda de cereal, un recipiente de oro de 100 siclos lleno de incienso, un novillo, un carnero y cordero de un año como holocausto, un macho cabrío como ofrenda por el pecado, y para el sacrificio de las ofrendas de paz, 2 bueyes, 5 carneros, 5 machos cabríos y 5 corderos de un año. Esta fue la ofrenda de Pagiel, hijo de Ocrán. El 12º día se presentó Aira, hijo de Enán, jefe de los hijos de Neftalí, y su ofrenda fue una fuente de plata de 130 siclos de peso, un tazón de plata de 70 siclos, conforme al ciclo del santuario, ambos llenos de flor de harina mezclada con aceite como ofrenda de cereal, un recipiente de oro de 10 siclos lleno de incienso, un novillo, un carnero y un cordero de un año como holocausto, un macho cabrío como ofrenda por el pecado, y para el sacrificio de las ofrendas de paz, 2 bueyes, 5 carneros, 5 machos cabríos y 5 corderos de un año. Esta fue la ofrenda de Aira, hijo de Enán. Esta fue la ofrenda de dedicación del altar presentadas por los jefes de Israel cuando lo ungieron: 12 fuentes de plata, 12 tazones de plata, 12 recipientes de oro. Cada fuente de plata pesaba 130 siclos y cada tazón 70 siclos. Toda la plata de los utensilios era 2.400 siclos conforme al ciclo del santuario. Los 12 recipientes de oro llenos de incienso pesaban 10 siclos cada uno conforme al ciclo del santuario. Todo el oro de los recipientes era 120 siclos. El total de los animales para el holocausto fue de 12 novillos, los carneros 12, los corderos de un año con sus ofrendas de cereal 12 y los machos cabríos para la ofrenda por el pecado 12. El total de los animales para el sacrificio de las ofrendas de paz fue de 24 novillos, los carneros 60, los machos cabríos 60 y los corderos de un año 60. Esta fue la ofrenda de la dedicación del altar después que fue ungido. Y al entrar Moisés en la tienda de reunión para hablar con el Señor, oyó la voz que le hablaba desde encima del propiciatorio que estaba sobre el arca del testimonio de entre los 2 querubines, y él le habló. Capítulo 8. Las 7 lámparas. Entonces el Señor habló a Moisés diciendo: Habla a Aarón y dile: cuando pongas las lámparas, las 7 lámparas alumbrarán hacia el frente del candelabro. Y así lo hizo Aarón, puso las lámparas frente al candelabro, como el Señor había ordenado a Moisés. Y esta era la hechura del candelabro: de oro labrado a martillo, desde su base hasta sus flores, fue obra labrada a martillo, según el modelo que el Señor le mostró a Moisés. Así hizo el candelabro. La purificación de los levitas. De nuevo el Señor habló a Moisés diciendo: Toma de entre los hijos de Israel a los levitas y purifícalos. Así harás con ellos para su purificación. Rociarás sobre ellos agua purificadora, y que ellos hagan pasar una navaja sobre su cuerpo, laven sus ropas y quedarán purificados. Tomarán entonces un novillo con su ofrenda de cereal, flor de harina mezclada con aceite, y tú tomarás otro novillo como ofrenda por el pecado.
Y harás que se acerquen los levitas delante de la tienda de reunión. Reunirás también a toda la congregación de los hijos de Israel y presentarás a los levitas delante del Señor. Y los hijos de Israel pondrán sus manos sobre los levitas. Entonces Aarón presentará a los levitas delante del Señor como ofrenda mecida de los hijos de Israel, para que ellos puedan cumplir el ministerio del Señor. Los levitas pondrán sus manos sobre la cabeza de los novillos, y entonces ofrecerán uno como ofrenda por el pecado y el otro como holocausto al Señor, para hacer expiación por los levitas. Harás que los levitas estén de pie delante de Aarón y delante de sus hijos, para presentárselos como ofrenda mecida al Señor. Así separarás a los levitas de entre los hijos de Israel, y los levitas serán míos. Y después de eso los levitas podrán entrar para ministrar en la tienda de reunión. Tú los purificarás y los presentarás como ofrenda mecida, porque son enteramente dedicados para mí de entre los hijos de Israel. Los he tomado para mí en lugar de todo primer fruto de la matriz, los primogénitos de todos los hijos de Israel. Porque míos son todos los primogénitos de entre los hijos de Israel, tanto de hombres como de animales. El día en que hería todo primogénito en la tierra de Egipto, los santifiqué para mí. Pero he tomado a los levitas en lugar de los primogénitos de entre los hijos de Israel, y he dado a los levitas como un don a Aarón y a sus hijos de entre los hijos de Israel, para cumplir el ministerio de los hijos de Israel en la tienda de reunión, y para hacer expiación en favor a los hijos de Israel, para que no haya plaga de entre los hijos de Israel al acercarse al santuario. Así hicieron a los levitas, Moisés, Aarón y toda la congregación de los hijos de Israel, conforme a todo lo que el Señor había mandado a Moisés acerca de los levitas, así hicieron con ellos los hijos de Israel. Los levitas se purificaron a sí mismos de pecados y lavaron sus ropas, y Aarón los presentó como ofrenda mecida delante del Señor. También Aarón hizo expiación por ellos para purificarlos. Entonces, después de eso, los levitas entraron para cumplir su ministerio en la tienda de reunión delante de Aarón y delante de sus hijos. Como el Señor había ordenado a Moisés acerca de los levitas, así hicieron con ellos. La jubilación de los levitas. Y habló el Señor a Moisés diciendo: esto es lo que se refiere a los levitas. Desde los 25 años en adelante entrarán a cumplir el servicio en el ministerio de la tienda de reunión, pero a los 50 años se jubilarán de ejercer el ministerio y no trabajarán más. Sin embargo, pueden ayudar a sus hermanos en la tienda de reunión a cumplir sus obligaciones, pero no a ejercer el ministerio. Así harás con los levitas en cuanto a sus obligaciones.